El día de hoy quiero poner 3 versículos en pantalla. Pero quiero que cuando tú los leas, no los leas solo por leerlos. Quiero que le pidas al Espíritu Santo revelación. Dice la Biblia que Él es el que nos lleva a toda verdad. Él es el que nos revela la palabra. Entonces, pídele al Espíritu Santo que te revele lo que vas a leer y que te diga qué enseñanza es la que Dios quiere transmitir a tu corazón para transformar tu vida, ¿ok? Entonces, aquí va el primero y es Lucas 18:27. Dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El otro versículo es Lucas 1:37, donde dice, porque nada hay imposible para Dios. Y el último versículo es, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Yo no sé si en este momento ya el Espíritu Santo trajo algo a tu corazón y no sé si puedes percibir lo que yo percibo a través de la palabra, pero yo puedo notar algo, que el propósito de estos versículos es mostrarnos que nuestro Señor tiene dominio, que nuestro Señor tiene gobierno sobre todas las cosas, tanto las que existen como las que no existen. Dios tiene dominio sobre todo y dice la Biblia muy claro que para Él no hay nada imposible, todo es posible para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que los recursos de Dios, el poder de Dios son ilimitados. ¿Estás entendiendo esto, iglesia? ¿Qué quiere decir eso? Que el reino de los cielos no tiene carencias, que el reino de los cielos no tiene escasez, que el reino de los cielos no es incapaz, que el reino de los cielos no tiene limitación para cubrir nuestras necesidades. ¿Cuántos pueden decir amén? Si tú estás entendiendo en esta mañana y le pido al Espíritu de Dios que hable a tu corazón, creo que vas a notar algo muy interesante, que no importa la condición o la situación en la que tú te encuentres, no importa lo que tú pienses, lo que importa es que entiendas que Dios tiene el poder, tiene la capacidad sobre lo que tú estás viviendo hoy. En Deuteronomio encontramos algo que es fascinante. Dice, si te preguntas, estas naciones son más fuertes que yo, ¿cómo podré expulsarlas? Hay situaciones en la vida que nosotros nos hacemos esa pregunta. Situaciones que nos vienen a tocar a la puerta, que no sabemos cómo resolverlas, que nos sentimos incapaces, que sentimos que somos limitados para poder resolverlas. Pero dice la palabra, ¿cómo podré resolverlas? ¿Cómo podré expulsarlas? Mira lo que dice el 18. No temas. ¿Qué dice? No temas, iglesia, no temas. Y recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo al faraón y a toda la gente de Egipto. Mira lo que dice el 19. Recuerda las maravillas que vieron tus ojos, las señales y los milagros que hizo el Señor. Recuerda el gran poder y la fuerza con la que el Señor tu Dios te sacó de Egipto. Les hará lo mismo que le hizo a Egipto a todas las naciones a las que tú les temes ahora. Wow, hay una palabra que se repite, y cuando algo se repite en la Biblia hay que ponerle atención. Y la palabra que se repite en esto que leímos era recuerda. Iglesia, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cada vez que nos sentimos atrapados y sin salida, cada vez que vemos que la respuesta del cielo no viene, cada vez que vienen situaciones a nuestra vida que creemos que no tienen solución y estas nos debilitan, nos desaniman y nos dejan aislados. Cada vez que vengan estas situaciones que nos tienen tristes, contritos en el corazón, emocionalmente, cada vez que vengan esas cosas, recuerda. ¿Recuerda qué? Recuerda que Dios es capaz. Recuerda que Dios no tiene limitantes. Recuerda que los recursos del cielo son ilimitados para ti. Tienes que recordar que Él es todopoderoso, que Él todo lo puede. Recuerda que Él es proveedor, que Él es guerrero, que Él es creador, que Él es vida, que Él es salvación. Recuerda que Él es paz. Recuerda lo que el Señor es. Yo amo esto de Dios. Y te voy a decir por qué. Amo a Dios porque Él en su infinita y gloriosa sabiduría entiende y comprende que tú y yo somos personas débiles y tenemos limitantes en nuestra humanidad. Y por eso Él pone a nuestra disposición todos los recursos del cielo.
El único requisito es que tú le creas y que no lo andes limitando. Yo no sé si recuerdas los milagros de Jesús en los evangelios, pero todo milagro de Jesús iba precedido por una pregunta. Y era la siguiente: ¿crees que puedo hacerlo? Esto es interesante. Hoy quiero que medites y te preguntes a ti y que recuerdes: ¿qué es eso que has estado pidiéndole al Señor? ¿Qué es eso que has visto como un obstáculo y que no te deja avanzar en la vida? ¿Qué es eso que le has dicho al Señor que lo solucione? ¿Qué es eso que has visto que parece que tiene un tinte de imposible y que no se puede arreglar? Piénsalo en este momento. Piensa tus oraciones y tus lágrimas rogándole al Señor que solvente tu vida, que arregle lo que se descompuso y restaure lo que está tirado. Piénsalo. Y la pregunta que te quiero hacer es: ¿tienes la fe suficiente para ver un milagro? ¿Tienes la fe para creer, para confiar que Él es todopoderoso? ¿Tienes la fe para creer que Él puede? Wow. Te voy a enseñar algo. En Hebreos 11 dice la palabra del Señor y es bien claro. Dice que nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. ¿Qué quiere decir esto? Que tu vida, Enio, no es grata cada vez que tú dudas en tu corazón. Que cada vez que nosotros andamos limitando al Señor, andamos desafiándolo, pensando que Él no puede hacer algo, nosotros no le agradamos al Señor. Y si continuamente nosotros estamos dudando de su capacidad, si continuamente nosotros estamos dudando de su poder, te voy a decir algo: a Él no le va a pasar nada, a Dios. El Señor y el cielo siguen con recursos ilimitados. Pero tú te estás privando y tú mismo estás poniendo un cerrojo para que los recursos del cielo no vengan a tu vida. Tú mismo estás evitando con tu duda que los milagros que Dios ha preparado para ti se realicen. Por eso los 3 versículos que leímos hoy, creo que esos versículos vinieron a desafiar nuestro corazón. Vinieron a desafiarnos, porque lo que el Señor quiere es que nos empecemos a enfocar con todo nuestro corazón en esa verdad, que para Él no hay nada imposible. Y entonces, si tú lo crees con tu corazón, vas a obedecer ciegamente lo que el Padre te diga para avanzar y brincar todo obstáculo. ¿Te has dado cuenta que cuando tú crees en todo tu corazón, con todo tu corazón, lo que el Señor te diga, eso haces? Por muy loco que parezca, por muy ilógico que parezca, tú lo haces porque Dios lo está pidiendo. Pero tienes que creer. Dios quiere que dejemos ya de estar poniendo nuestros ojos en las circunstancias que se levantan a nuestro alrededor. Dios quiere que dejemos de estar prestando nuestros oídos a la razón y que empecemos a poner nuestros ojos en su palabra y a escuchar la voz de su Espíritu. Quiero que escuches algo y que te lo grabes en tu corazón. La razón y la falta de obediencia obstruyen el fluir poderoso de Dios en tu vida. ¿Se te quedó eso? La razón y la falta de obediencia son tus peores enemigos si quieres ver la mano de Dios obrar sobre tu vida. Acá en Hebreos podemos ver algo que es muy interesante, y es que hay cosas en nuestra vida que son opcionales, pero hay otras cosas que son fundamentales, que son necesarias y son vitales en nuestro caminar y en nuestra vida cristiana. La fe es algo que no es opcional. La fe es algo que es fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fe para ningún creyente debe de ser negociable. La fe no es negociable. Tú tienes que tener fe si es que quieres agradar a Dios. Si quieres agradar a Dios con tu vida, el único camino se llama fe. Y algo que tenemos que entender entonces es que la fe de la cual habla la Biblia en Hebreos no es una fe por sentimiento, no es una fe por emoción, porque la fe por emoción está en nuestra mente, más la fe de la que habla la palabra está en nuestro espíritu. Entonces, si nosotros hoy tenemos una fe conforme a la palabra de Dios, esta fe tiene que tener una actitud firme. Debe de tener
una seguridad en Dios, en su palabra. Y solo una fe así nos va a abrir el acceso a los recursos del cielo. Él desea que todos nosotros, hombres y mujeres, hijos e hijas, empecemos a caminar en esas esferas sobrenaturales de la fe, creyendo que Él tiene el poder ilimitado, creyendo que Él es capaz. Cuando creemos en los poderes ilimitados del Padre, cuando creemos que Él tiene la capacidad de hacer, y tú tienes esa fe firme en Él, entonces vas a tener la capacidad de enfrentar aquellas cosas que a veces no quisiéramos ni siquiera vivir. Te voy a enseñar algo. Dios no quiere que sigamos siendo cobardes. Hay muchos que tenemos una fe, sí, tenemos fe, pero es una fe inestable. Es una fe pasiva. La fe pasiva huye. La fe pasiva es de cobardes. La fe pasiva ve al cáncer y se arrodilla delante del cáncer. La fe pasiva ve la crisis financiera y empieza a temblar, empieza a temer. La crisis, la fe emocional, la fe pasiva es aquella que huye delante de todos los problemas. Y Dios lo que quiere de ti y de mí es de que tú y yo tengamos una fe que ataque, una fe que no es de cobardes, una fe que avance, una fe que sea agresiva. Dios quiere de nosotros una fe que no se rinde, una fe que no se intimida, que no se acobarda, una fe que confía, una fe que no teme, una fe que avanza y conquista. Una fe, iglesia, que sea activamente opuesta a los poderes de Satanás. Una fe que se niegue a ceder a las mentiras de Satanás y aceptar sus palabras. Una fe que esté fundamentada en Cristo. Una fe que crea lo que dice la Biblia. Una fe que crea en la palabra de Dios. Números 13 nos enseña una historia tremenda. Y en Números 13 encontramos a Moisés, el libertador. Moisés envía 12 espías a hacer una revisión de la tierra. ¿Lo recuerdas? Lo que me llama la atención es de que de los 12 espías vieron la tierra. Los 12 espías la inspeccionaron, pero no todos vieron lo mismo. 10 espías regresaron con un informe, que era un informe que nacía en un corazón temeroso, en un corazón con una fe pasiva, con un corazón que tenía una fe emocional. 10 hombres vieron con sus ojos naturales, empezaron a ver las circunstancias que los rodeaban y empezaron a darle puerta abierta a la razón. Y cuando la razón entró, sucumbieron ante ella y empezaron a temer. Y su informe fue basado en el miedo y no en la fe. Mira lo que dice la palabra del Señor. Te lo pongo ahí en pantalla. Dice en el 13, esto fue lo que le dijeron al pueblo y a Moisés: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí hijos de Anac. Está hablando de gigantes. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo, estaban hablando mal de la promesa que Dios les dio. Y si hablas mal de la promesa, hablas mal de Dios. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran altura, de gran estatura. Mira lo que dice el 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Voy a hacer una pregunta antes de continuar. Solo dime algo. ¿Desde cuándo la lógica hace milagros? ¿Ah? ¿Desde cuándo la lógica cree que puedes caminar en el agua? ¿Ah? ¿Desde cuándo la lógica levanta un muerto? ¿Desde cuándo la lógica sana un cáncer? ¿Desde cuándo la lógica restaura un matrimonio? ¿Desde cuándo la lógica trae a tus hijos a los pies de Cristo? Nunca. Yo me imagino a Pedro, Max, cuando Pedro iba al templo de la Hermosa en Hechos 3.
Pero me gusta el versículo 6 porque cuando ya iban a entrar, los aborda un hombre que era un mendigo, un hombre que era lisiado. Y se le acerca a Pedro y le empieza a pedir dinero. Y lo que me llama la atención es que Pedro no usa su lógica. Pedro no le da lugar a la razón, porque si le hubiera dado lugar a la razón, ese hombre hubiera seguido paralítico y hubiera seguido mendigando hasta morir. Pedro lo que hace es, le dice en el versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que tenía Pedro? Tenía los recursos del cielo. Tenía los recursos ilimitados del Padre. Pedro tenía una fe, tenía poder, una fe agresiva, una fe violenta. Y le dice, ok, te voy a dar algo mayor de lo que tú me estás pidiendo. Algo mayor que el dinero, algo que el dinero no puede comprar. Y entonces le dice, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Pedro no se puso a pensar, wow, es que este hombre tiene 40 años en esta situación. Ya, esto es una vida, esto es imposible reparar. No, Pedro no pensó eso. Pedro no le dio lugar a la razón. Pedro obró en fe. Cierro paréntesis. Cuando nosotros vemos lo que ocurre en Números 13, nos damos cuenta que el escenario era difícil. Era una situación para nada cómoda, era incómoda. ¿Por qué? Porque habían gigantes que obstaculizaban el avanzar del pueblo. Había gigantes que estaban custodiando la promesa que Dios había dado al pueblo de Israel. Y eso fue lo que vieron 10. Pero 2, Josué y Caleb, dice la palabra de Dios que ellos no consideraron esa opción. Ellos simplemente llegaron con el pueblo y con Moisés, y en el versículo 30 dice, subamos de inmediato y tomemos posesión de ella porque podemos derrotarlos. Wow. ¿Te das cuenta la diferencia? Cuando tu fe es violenta, tú no niegas que hay gigantes. Cuando tu fe es violenta, tú no finges que hay gigantes. Pero tú decides no aceptar tu realidad, sino que decides aceptar la palabra de Dios en tu vida. Déjame que te lo explique mejor. Tú tienes una enfermedad que está azotando tu cuerpo. Claro que la está azotando. Te duele, te lastima, emocionalmente te tira al suelo, pero tú decides si aceptar esa realidad o aceptar lo que la palabra del Señor dice. Y la palabra del Señor dice que en la cruz del Calvario Jesucristo llevó toda enfermedad. Y entonces tú te puedes parar y hablarle a tu cuerpo, hablarle a la enfermedad y le puedes decir, cáncer, hey, cáncer, escúchame bien, porque yo fui sano en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo tiene poder. Él en la cruz pagó por mi sanidad. Así que yo ya no estoy enfermo, soy libre en el nombre de Jesús. Pero tú decides qué creer. Tu fe te inclina a qué es lo que tú vas a creer. ¿Y sabes por qué? Porque siempre va a haber gigantes que se van a oponer para que tú avances en la vida. Siempre. Y te voy a dar una mala noticia. Siempre va a haber gigantes, y a esto súmale, los gigantes cada vez van a ser más fuertes y más grandes. Siempre van a haber, siempre va a haber oposición cuando tú quieres cumplir el propósito. Va a haber oposición cuando tienes una misión de parte de Dios. Pero la palabra dice que no andamos por vista, andamos por fe. Entonces cuando se presentan los gigantes, tu actuar, tu respuesta tiene que ser en fe. Claro que van a haber gigantes, pero Dios no te llamó a huir. Dios te llamó a enfrentarlos con la fe. Tu respuesta tiene que ser la fe. Y tú tienes que tener la actitud de David y decirle al gigante, tú vienes a mí con lanza, con espada, con escudo, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Wow. La Biblia nos enseña algo. Que David se encontró con un gigante. Pero también nos enseña que ese gigante, Goliat, encontró la muerte. Lo que pregunto es, ¿qué pasa cuando encuentras gigantes? ¿Los gigantes encuentran la muerte?
¿O encuentran un pueblo tímido, lleno de temor, que se queja, que llora y que pareciera que no hubiera un Dios de su lado? La fe que le agrada a Dios es una fe agresiva. De hecho, al Señor le encanta que seas agresivo en la búsqueda de las promesas. ¿Y sabes por qué? Porque por pasivos, óyelo bien, por pasivos no tenemos nada de parte de Dios. Solo déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, cuando se cierra una puerta, dejamos de tocar? ¿Cuántos de nosotros, cuando la vida nos dice un no, lo aceptamos rápidamente y dejamos de luchar? ¿Cuántos de nosotros, cuando nuestro negocio, nuestro primer negocio fracasa, se nos cierra la mente y abandonamos la idea de ser empresarios? ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos que nuestro liderazgo, nuestro llamado no camina por donde imaginamos que iba a caminar, sino que hay mucha oposición y hay puertas que se cierran, dejamos de seguir adelante y empezamos a cambiar de profesión? ¿Ah? ¿Te has dado cuenta que a veces cometemos el grave error de tener fe, confiar en Dios, confiar en su palabra para salir de las dificultades, pero no tenemos la misma fe, no tenemos la misma confianza para conquistar lo que Dios nos ha prometido? Cuando vienen problemas, vienen crisis, nos arrodillamos, pasamos orando, le pedimos a la gente, llamamos a Dina, decirle al grupo de intercesión que nos apoya, ¿sí es o no? Empezamos a orar, empezamos a ayunar, empezamos a clamar, se resuelve la situación, pero ahí quedó la fe. Actuamos como si la fe solo fuera efectiva y buena para sacarnos del horno de fuego, pero no es efectiva y buena para que podamos conquistar la tierra prometida. Estaba recordando cuando estaba haciendo este mensaje, estaba recordando y trayendo a memoria cuando empezamos el ministerio, cuando les dieron a ustedes la mala noticia que yo iba a ser su pastor. Yo lo estaba recordando y te voy a decir algo. Cuando yo estaba recordando esto, me puse a pensar, Señor, ¿qué hubiera sido de nosotros con Lisbeth si nos hubiéramos rendido y hubiéramos retrocedido con la primer puerta que se nos cerraba, o el primer no, o el primer rechazo que nos hacían nuestros hermanos, donde nos decían no queremos que seas nuestro pastor? No estuviéramos acá. ¿Qué hubiera pasado si Dios no nos hubiera rodeado de unos pocos, porque si eran muy pocos, que creían en el llamado de Dios, que no miraban con sus ojos naturales las deficiencias y los errores del pastor, sino que ponían su mirada en el alto y sublime y decían, yo creo con todo mi corazón, y gracias a esa gente, Cabo de existe? Yo me recuerdo el Citamaco, yo no sé si se recuerdan, pero ¿se recuerdan que nuestra fe era bien agresiva? Era una fe violenta cuando empezamos a caminar en el Señor. ¡Wow! Era una fe que no aceptaba un no por respuesta. Era una fe que se nos cerraba la puerta y empezábamos a ayunar. 40 días de ayuno, y nos tirábamos los 40 días de ayuno. ¿Se recuerdan de eso? Vamos a orar, vamos a hacer conciertos de oración. Pasábamos alabando 21 días, alabando al Señor para romper esos murales que estaban delante de nosotros y no nos dejaban avanzar. Esa fe nos trajo hasta acá donde estamos. La pregunta del millón es, ¿será que seguimos teniendo la misma fe? ¿O ya nuestra fe es pasiva? ¿Seguimos clamando al Señor cuando hay problemas? ¿Seguimos viniendo a su presencia de rodillas a clamar y a no aceptar una enfermedad, o a no aceptar un no, a no aceptar una crisis financiera? ¿O simplemente tenemos esa fe pasiva que huye y que acepta las condiciones que pone el reino de las tinieblas o la vida? Lo que quiero que entiendas en esta mañana es que una fe pasiva, una fe emocional no te va a llevar a nada. Una fe emocional no avanza.
Una fe emocional se estanca, topa con barreras y cuando topa, regresa. Nuestra fe debe ser violenta. ¿Y sabes por qué? Porque solo una fe violenta, solo una fe agresiva es la que avanza, la que conquista, la que pelea, la que arrebata. Tienes que arrebatar, iglesia. Mira, ¿por qué el Señor le dice a Josué? Le dice, ahí está la tierra, ahí está lo que yo les prometí. Y ya cuando iban a entrar, ¿por qué crees que les dice, esfuérzate y sé valiente? ¿Por qué? Porque la fe requiere eso, esfuerzo. La fe no es que tú te estés rascando el ombligo en tu casa esperando que un milagro llegue a tu puerta a tocarte y te diga, mire don Roberto, a usted mire le traemos $1,000,000. No, señores, la fe tiene que ser agresiva, la fe tiene que ser dinámica. Solo una fe violenta hace que las cosas sucedan. Solo una fe violenta, iglesia, hace retroceder al reino de las tinieblas. Solo una fe violenta hace que tiemble Satanás de miedo. A muchos le da risa a Satanás, pero a otros sí les teme. Te voy a enseñar algo en Hebreos. La fe violenta es la que conquista. Mira lo que dice la palabra en Hebreos 11:32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe, mira esto, ¿por fe qué? Conquistaron. Por fe conquistaron reinos, por fe hicieron justicia, por fe alcanzaron promesas, por fe taparon boca de leones. Mira lo que dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Por fe, por fe, por una fe activa, dinámica, agresiva. Yo creo que ahorita ya te diste cuenta de algo muy interesante. Y es entonces que la fe no solo es un arma defensiva, como nos dice Efesios 6:16. La fe no solo es un escudo que te sirve para evitar que vengan los dardos del enemigo y los apagues. No solo es eso. Claro que es un escudo. Claro que apaga los ataques del enemigo. Claro que sí. Pero la fe también es un arma ofensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe no solo es un salvavidas en los momentos de turbulencia. La fe es un arma poderosa. La fe es la llave que nos abre la puerta de las cosas que son imposibles. La fe, así como ayuda a salir del foso cenagoso, también te ayuda a alcanzar el propósito de Dios. También te ayuda a avanzar y tomar, arrebatar las más de 3,000 promesas que existen en la Biblia para ti. Así que la fe es más que un escudo. La fe es un arma poderosa. La fe es un arma poderosa que nos ayuda tanto a salir del desierto como para conquistar la tierra prometida. Y muchos creo que tenemos el grave problema de pensar que la fe es pasiva y estar solo sentados con el escudo cubriéndonos para que el diablo no nos haga nada. No, la iglesia tiene que avanzar y hacer retroceder al reino de las tinieblas, y eso se hace solo con fe. Entonces dime, si has entendido lo que estoy hablando en esta hora, dime, ¿por qué vamos a aceptar un no cuando el cielo dice un sí? ¿Por qué vas a darte por vencido con la primer piedra que te hace tropezar? ¿Por qué vas a retirarte y dejar de luchar cuando se cierra la primer puerta? ¿Por qué vas a tirar la toalla cuando ves que el desierto no acaba? ¿Ah? ¿Sabes qué sería muy triste para mí? Triste para mí, Dina, sería confiar en el Dios de Moisés, pero seguir viviendo como esclavo. Triste para mí sería amar, seguir a ese Dios de Josué y seguir temiendo y no avanzar para apoderarme de las promesas de Dios. Triste sería para mí alabar a ese Dios de Gedeón y seguir escondiéndome porque los enemigos me siguen robando.
triste sería para mí seguir a ese Dios de David y permitir que Goliat se siga mofando de mí y se siga mofando del Todopoderoso. ¿Te recuerdas qué fue cuando se mofó Goliat de David? ¿Qué fue lo que del Señor? ¿Te recuerdas cuando ese gigantón se burló de Dios? ¿Qué fue lo que dijo David? Ese incircunciso va a ser mío hoy. ¿Quién es este para hablar contra el Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos? Es una fe agresiva, muchacha. Entonces hay que ser agresivos. ¿Por qué vamos a conformarnos con que la vida nos cierre las puertas cuando podemos levantarnos con una fe que avanza, que conquista, que arrebata? Tienes que mantener una convicción firme. Tienes que tener una fe violenta. Porque solo una fe violenta, esa fe que es radical, va a poder transformar tu vida. Ponte.